¿Soy el malo por querer rehacer mi vida lejos de mi familia tóxica? Soy ingeniero civil, y hasta hace un par de años, tenía una vida relativamente tranquila. Mi trabajo me apasionaba, ganaba lo suficiente para mantener a mi familia, y aunque no éramos ricos, vivíamos cómodamente. Pero todo cambió cuando mi padre falleció y dejó como herencia una casa grande, varios terrenos, y un pequeño negocio que manejaba desde hacía décadas. Esa herencia, que para muchos sería una bendición, se convirtió en mi peor pesadilla. Tengo 2 hermanos, Diego, el mayor, y Patricia, la menor. Ninguno de ellos trabajaba. Diego siempre vivió de trabajos esporádicos, aunque más bien vivía de las mujeres con las que salía. Patricia, por otro lado, nunca tuvo interés en estudiar o trabajar, pero siempre parecía encontrar la forma de que alguien más se hiciera cargo de sus gastos. La única razón por la que no habían caído completamente al vacío era mi madre, quien siempre los defendía y justificaba, diciendo que algún día encontrarían su camino. Spoiler, nunca lo hicieron. Cuando mi padre murió, me tocó hacerme cargo de todo. Yo era quien tenía los conocimientos para manejar los papeles legales, los impuestos y las responsabilidades que venían con la herencia. Al principio, no me quejé, creía que era lo correcto. Pero pronto me di cuenta de que mis hermanos no tenían intención de ayudar. En lugar de eso, comenzaron a exigir. Diego debería quedarse con la casa, él es el mayor, decía mi madre. Patricia necesita un terreno para construir su futuro hogar, agregaba. Y yo solo quería que se respetara la voluntad de mi padre, quien había dejado todo dividido en partes iguales. Pero no tardé en darme cuenta de que, para ellos, eso no era suficiente. Las cosas empezaron a ponerse tensas cuando Diego se mudó a la casa de mis padres sin avisar. Afirmaba que era para cuidar a mamá, pero en realidad solo estaba disfrutando de una vivienda gratuita. Poco después, Patricia hizo lo mismo. La casa que antes era el hogar de mi infancia se convirtió en un caos, fiestas constantes, visitas inesperadas y una pila interminable de deudas acumulándose en el buzón. Mientras tanto, yo seguía trabajando largas horas como ingeniero para mantener a mi esposa, Sofía, y a nuestro hijo pequeño, Matías. Pero como si no fuera suficiente con mantener a mi propia familia, mi madre comenzó a pedirme dinero constantemente para pagar los gastos de la casa. Son tus hermanos, tienen derecho a un poco de ayuda, decía. Lo que realmente quería decir era, tú trabajas, ellos no, así que es tu obligación. Un día, mi madre me llamó a una reunión familiar. Pensé que sería para discutir cómo manejar la herencia de manera justa, pero estaba completamente equivocado. Al llegar, me encontré con Diego y Patricia sentados como si estuvieran en un juicio. Mi madre, con voz solemne, dijo, tus hermanos han decidido que sería mejor vender la empresa de papá y dividir el dinero. No es justo que solo tú te beneficies de ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo era el único que había mantenido la empresa a flote. Había invertido años de esfuerzo, noches sin dormir y hasta mi propio dinero para modernizarla. Pero ahora querían venderla, sin haber contribuido un solo centavo. Intenté razonar con ellos, explicarles que la empresa era nuestra única fuente de ingresos, pero no les importó. Si tanto te importa, entonces cómpranos nuestra parte, me dijo Diego con una sonrisa sarcástica. El problema era que no tenía el dinero para hacerlo. Todo lo que ganaba iba directo a cubrir nuestras necesidades básicas y las interminables demandas de mi madre. Finalmente, cedí. Vendimos la empresa a un comprador externo por mucho menos de lo que valía, porque mis hermanos estaban desesperados por el dinero. Diego se lo gastó en un auto de lujo y un par de viajes. Patricia invirtió en un negocio que fracasó a los pocos meses. Y yo, quedé sin nada. Poco después, la empresa cerró, dejando a varios empleados sin trabajo. Sentí que había traicionado la memoria de mi padre y el esfuerzo que ambos habíamos puesto en ese proyecto. Fue el punto más bajo de mi vida. Mi esposa, aunque comprensiva, estaba visiblemente frustrada. Matías comenzó a notar que algo no estaba bien. Me sentía un fracaso, no solo como profesional, sino como padre y esposo. Pensé que las cosas no podían empeorar, pero me equivoqué. Una noche, mi madre me llamó llorando. Diego había chocado su nuevo auto, estaba endeudado hasta el cuello, y ahora ella quería que yo lo ayudara a salir de ese lío. Patricia, por su parte, había regresado a la casa después de perder todo, y mi madre estaba preocupada porque no sabía cómo mantenerlos. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No puedo más, le dije. Ya no voy a ser el salvador de nadie. Si Diego y Patricia quieren ayuda, que encuentren la forma de salir adelante por su cuenta. Colgué el teléfono, sintiéndome más culpable de lo que debería, pero también liberado. Después de esa conversación con mi madre,
intenté concentrarme en reconstruir mi vida. Sin embargo, los problemas parecían perseguirme como una sombra. Diego y Patricia no se tomaron bien mi decisión de cortarles el apoyo. En lugar de aceptar su responsabilidad, comenzaron a difundir rumores entre nuestra familia extendida, pintándome como el hijo ingrato que había abandonado a su madre y a sus hermanos en su momento de mayor necesidad. Tíos, primos, e incluso algunos amigos cercanos empezaron a mirarme diferente. Recibía mensajes de texto llenos de reproches, como puedes dejar sola a tu madre después de todo lo que hizo por ti, o tus hermanos necesitan ayuda y tú los abandonaste como si no fueran tu sangre. Lo peor era que, aunque me dolían esas palabras, no estaban viendo el verdadero problema. Una tarde, mientras regresaba de una entrevista de trabajo, porque sí, incluso con mi experiencia como ingeniero, había perdido toda mi red de contactos después de la venta de la empresa, recibí una llamada urgente de mi madre. Al contestar, escuché su voz llena de lágrimas. José, me desalojaron, perdimos la casa, mi mundo se paralizó. ¿Cómo era posible? Esa casa tenía décadas en nuestra familia, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia y del esfuerzo de mis padres. Pero Diego había tomado un préstamo usando la casa como garantía para pagar sus deudas y, al no poder cumplir con los pagos, el banco la embargó. Diego y Patricia regresaron a casa de mi madre como si nada hubiera pasado, esperando que ella los protegiera, pero no había casa a donde regresar. Mi madre tuvo que mudarse con una tía lejana, mientras mis hermanos desaparecieron por completo, sin ofrecer una disculpa ni asumir ninguna responsabilidad. Patricia se fue a vivir con una amiga, y Diego simplemente dejó de responder las llamadas. Pero yo sabía que tarde o temprano ambos buscarían alguna forma de volver a usarme. Mientras todo esto ocurría, mi esposa Sofía fue mi roca. Aunque había momentos de tensión en nuestro matrimonio, ella siempre me recordaba lo importante que era no perder la fe en nosotros mismos. Una noche, mientras cenábamos con Matías, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Tal vez esta sea tu oportunidad de empezar desde cero. Deja de mirar atrás, José. No tienes que cargar con las decisiones de tu familia. Este es tu momento. Inspirado por sus palabras, comencé a buscar trabajos en otras ciudades. Finalmente, conseguí un puesto en una constructora pequeña pero prometedora. No era el salario de mis sueños, pero era un comienzo. Comencé a ahorrar cada centavo, decidido a construir algo nuevo para mi familia. Un año después, las cosas empezaron a mejorar para mí. Había logrado conseguir un ascenso en mi trabajo, estábamos a punto de mudarnos a un departamento más grande y por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro era prometedor. Pero justo cuando comenzaba a ver la luz al final del túnel, Diego y Patricia reaparecieron. Diego me buscó en la obra donde estaba trabajando y me dijo, con una sonrisa cínica, escuché que ahora te está yendo bien. Tal vez puedas ayudarme un poco, ¿no? Somos hermanos. Al final del día, no podía creer su descaro. Después de todo lo que había hecho, después de arruinar la herencia y destruir la relación familiar, ahora esperaba que yo volviera a ser su salvador. Por primera vez en mi vida, le respondí con frialdad, Diego, no me busques más. Si estás en problemas, es porque tú mismo te los buscaste. Yo no voy a cargar con tus errores otra vez. Sin embargo, la visita de Diego no fue lo peor. Una semana después, mi madre me llamó, llorando como nunca antes. Estaba enferma, pero no quería decírmelo. Había estado gastando los pocos ahorros que le quedaban en ayudar a Diego y Patricia, y ahora no tenía ni siquiera para sus medicamentos. Esa llamada me partió el alma. Por más que quisiera mantenerme firme, no podía ignorar a mi madre. Decidí tomar un vuelo para verla y tratar de arreglar las cosas de una vez por todas. Al llegar, me encontré con una escena desgarradora. Mi madre estaba débil, apenas podía levantarse de la cama, y la casa donde vivía era un desastre. Diego y Patricia habían regresado y estaban viviendo ahí, sin aportar nada, dejando que mi madre cargara con todo mientras ellos seguían disfrutando de una vida de irresponsabilidad. Fue en ese momento cuando tomé una decisión drástica. Esto se acabó. Si quieren seguir viviendo de esta manera, háganlo, pero no conmigo. Mi madre, entre lágrimas y con la voz quebrada, me suplicó que no abandonara a mis hermanos. Ellos son tu sangre, José. No puedes dejarlos así. Por favor, no me hagas escoger entre ustedes. Ese momento fue desgarrador. Sabía que mi madre no lo hacía por maldad, sino porque siempre había tenido una debilidad por Diego y Patricia. Pero esta vez no podía ceder. Mamá, no es justo que tú cargues con ellos. Están abusando de ti, y tú lo sabes. Si no tomas una decisión, terminarán destruyéndote por completo. Mientras intentaba hablar con mi madre, escuché risas provenientes del cuarto de Patricia. Me acerqué y encontré a mis dos hermanos jugando videojuegos como si no hubiera ninguna preocupación en el mundo.
Perdí la calma. ¿Qué demonios están haciendo? Mamá está enferma y ustedes ni siquiera tienen la decencia de ayudarla. Salgan de esta casa ahora mismo. Diego se levantó, tratando de intimidarme. ¿Y quién te crees que eres para decirnos qué hacer? Esta también es nuestra casa. Si no te gusta, lárgate tú. Pero esta vez no me iba a dejar intimidar. No, Diego. Esta es la casa de mamá y ustedes no tienen derecho a vivir aquí si no van a aportar nada. O ayudan o se van. Punto. En medio de la discusión, Patricia explotó. ¿Y qué? ¿Ahora eres el hijo perfecto? ¿Crees que mamá siempre te prefirió a ti porque eras el inteligente? Pues adivina qué, José, todo esto es culpa tuya. Si no hubieras insistido en ser el exitoso de la familia, tal vez no nos habríamos quedado sin nada. Me quedé atónito. ¿Cómo podía culparme de algo que ellos mismos habían destruido? Pero antes de que pudiera responder, Patricia soltó algo que me dejó sin palabras. ¿Quieres saber la verdad? Mamá nunca quiso que fueras ingeniero. Ella solo apoyó tus estudios porque papá lo pidió antes de morir. En el fondo, siempre sintió que te alejabas de nosotros. Y tenía razón. Ahora mírate, tratando de darnos lecciones de vida. Esa noche, me senté con mi madre y le pedí que me dijera la verdad. ¿Era cierto lo que Patricia había dicho? Mi madre, con lágrimas en los ojos, confesó: no es que no quisiera que fueras ingeniero, José. Es que, al concentrarte tanto en tu éxito, a veces sentía que te olvidabas de nosotros. Pero eso no significa que no esté orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Esa confesión me partió el corazón. Me di cuenta de que, aunque había hecho todo lo posible por mantener a mi familia, también había fallado en ver las cosas desde su perspectiva. Pero no podía seguir permitiendo que mis hermanos abusaran de ella. Al día siguiente, para mi sorpresa, Diego se presentó con una maleta. Me voy, José. Tienes razón, esto no puede seguir así, pero no creas que lo hago por ti, lo hago por mamá. Y algún día, cuando tenga éxito, voy a demostrarte que no eres el único que puede salir adelante. Aunque no sabía si creerle, estaba aliviado de que al menos tomara un paso hacia la independencia. Patricia, en cambio, se negó a irse. Yo no tengo a dónde ir, José, y no voy a dejar a mamá sola, aunque tú quieras echarnos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi madre llorando en su habitación. No era la primera vez, pero esta vez el dolor en sus sollozos era más profundo. No pude ignorarlo más. Entré a su cuarto y la encontré sentada en el borde de la cama, con las manos en su rostro. Me acerqué lentamente, sin saber cómo empezar. Mamá, ¿qué está pasando? Por favor, dime la verdad. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y enrojecidos, y dijo algo que no esperaba: José, no puedo más. No puedo seguir viendo cómo se destruyen ustedes tres. Tu padre estaría tan decepcionado. Él quería que fueran una familia unida, no esto. Esas palabras me golpearon como un ladrillo. Siempre había pensado que estaba haciendo lo correcto, pero me di cuenta de que en mi afán por sacar a la familia adelante, había descuidado lo más importante, nuestra relación. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, mamá continuó: Diego y Patricia no son malos, José, solo están perdidos. Yo sé que tú los ves como un peso, pero para ellos tú siempre has sido una especie de sombra imposible de alcanzar. Nunca lo van a admitir, pero los haces sentir pequeños, como si nunca pudieran estar a tu nivel. Y yo fallé en hacerlos sentir valorados por quienes son. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mamá tenía razón, aunque no quería admitirlo. Siempre había sentido que Diego y Patricia eran un lastre, pero nunca me detuve a pensar en cómo se sentían ellos al vivir bajo la constante comparación conmigo. Aunque eso no justificaba su comportamiento, sí me hizo reflexionar. A la mañana siguiente, Diego apareció en la puerta de la casa. Había vuelto. No tenía maletas ni palabras de disculpa, solo una mirada cargada de algo que no supe identificar. Mamá lo abrazó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. Yo, en cambio, me quedé de pie, observándolo con recelo. Diego se dirigió a mí directamente. Quiero hablar contigo, José, a solas. Salimos al patio, donde el aire fresco de la mañana parecía calmar un poco la tensión. Diego no perdió tiempo. Sé que he sido un idiota, pero no voy a disculparme, porque sé que las palabras no van a cambiar nada. Lo que quiero es demostrarte que puedo cambiar. Necesito que me des una oportunidad. No sabía si podía confiar en él, pero algo en su tono me hizo considerar la posibilidad. Antes de que pudiera responder, Patricia apareció detrás de nosotros, cruzando los brazos. ¿De verdad vamos a fingir que todo esto se puede arreglar con un par de palabras? No me hagan reír. El sarcasmo en su voz encendió una chispa en mí. Estaba a punto de responderle, pero Diego me interrumpió. Cállate, Patricia. Esto es entre José y yo. Patricia se quedó boquiabierta,
claramente sorprendida por el cambio en Diego, pero en lugar de discutir, dio media vuelta y se marchó, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Diego volvió a mirarme, con los ojos llenos de determinación. Voy a buscar un trabajo, voy a hacer las cosas bien, pero necesito tu ayuda, José. No sé por dónde empezar. Esa fue la primera vez en años que vi a Diego como el hermano que alguna vez había admirado de niño. Decidí darle una oportunidad, pero con condiciones claras. Si volvía a fallar, no habría segundas oportunidades. Patricia, en cambio, seguía resistiéndose. Se volvió más hostil, incluso hacia mamá. Una noche, mientras cenábamos, explotó. ¿Por qué siempre es Diego el que tiene segundas oportunidades? ¿Qué hay de mí? ¿Acaso mi vida no importa? Esa pregunta me dejó helado. Por primera vez, vi a Patricia por lo que realmente era, alguien profundamente herido, alguien que había pasado años sintiéndose invisible. Quise decirle que su vida importaba, pero antes de que pudiera hacerlo, se levantó de la mesa y se encerró en su habitación. Las cosas parecían estar en un constante estado de tensión, pero algo me decía que estábamos avanzando, aunque fuera a paso lento. Sin embargo, justo cuando empezaba a pensar que las cosas podían mejorar, ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, mientras terminaba algunos planos para un proyecto independiente que había conseguido, escuché un fuerte estruendo en la sala. Salí corriendo y encontré a Patricia de pie, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. A su lado, un jarrón roto en pedazos y mamá tratando de calmarla. Ya no puedo más. Estoy harta de vivir como una sombra en esta casa. Todo el mundo habla de Diego, de José, pero nadie habla de mí, gritó Patricia, con una mezcla de furia y lágrimas. Mamá intentó abrazarla, pero Patricia retrocedió, como si el contacto físico la quemara. No me toques, tú siempre lo justificas todo. Diego hace algo bien y es un héroe, José salva la casa y es un santo, pero yo no soy nada para ninguno de ustedes. La crudeza de sus palabras dejó la habitación en un silencio sepulcral. Nunca había visto a Patricia así, tan vulnerable y al mismo tiempo tan explosiva. Diego bajó las escaleras en ese momento, atraído por los gritos, y se quedó petrificado al verla. Patricia, no sabía que te sentías así, empezó a decir, pero ella lo interrumpió con una risa amarga. Claro que no sabías. Tú no sabes nada de mí, Diego. Ni tú ni José ni mamá. Solo me ven como una carga. ¿Saben lo que se siente? Ser la hermana menor, la que siempre necesita que la rescaten, pero a la que nunca le preguntan cómo está de verdad. Patricia se dio la vuelta y salió de la casa, dejando tras de sí un vacío que ninguno de nosotros supo cómo llenar. Mamá comenzó a llorar, mientras Diego y yo nos mirábamos, sin saber qué hacer. Finalmente, decidí salir tras ella. La encontré sentada en el parque cercano, abrazándose las rodillas y sollozando. Patricia, dije suavemente, sentándome a su lado. Ella no levantó la cabeza, pero habló, con la voz rota. ¿Sabes qué es lo peor, José? Que yo no quería que papá muriera, pero tampoco quería que se llevara todo consigo. Cuando él se fue, ustedes dos se convirtieron en héroes para mamá, y yo solo me quedé aquí, atrapada, sin saber qué hacer con mi vida. Sus palabras me golpearon como un tren. Durante años, había estado tan ocupado tratando de mantener la casa y la empresa que nunca me detuve a pensar en cómo se sentía Patricia. Siempre la vi como alguien superficial y egoísta, pero ahora entendía que detrás de esa fachada había alguien que solo quería ser vista y escuchada. Lo siento, Patricia, nunca debí ignorarte. Nunca debí asumir que estaba haciendo lo mejor para todos sin siquiera preguntarte cómo te sentías, le dije, con sinceridad. Ella levantó la cabeza y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad me ves ahora, José? ¿O solo dices eso porque te sientes culpable? Te veo, Patricia, lo juro. Y quiero que seas parte de esto, no un espectador. Pero necesito que confíes en mí, así como yo voy a confiar en ti. Por primera vez en años, vi una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Asintió lentamente, aunque no dijo nada más. Esa noche, cuando volvimos a casa, hubo una sensación de alivio, pero también de incertidumbre. Sabía que el camino para reparar nuestra relación sería largo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas podían mejorar, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un antiguo compañero de trabajo, quien me informó que el nuevo dueño de la empresa que construye estaba a punto de venderla a una corporación extranjera. La noticia me dejó helado. Sabía lo que eso significaba: despidos masivos y el fin de la empresa que había construido junto a papá. Decidí actuar rápido. Reuní a Diego y a Patricia, les expliqué la situación y les propuse algo impensable: trabajar juntos para salvar lo que quedaba de la empresa. Diego, quien había demostrado un cambio genuino, aceptó de inmediato. Patricia dudó, pero al final también accedió,
aunque con condiciones claras, quería ser reconocida como socia y no como un simple apoyo. Lo que vino después fue una carrera contrarreloj, llena de obstáculos, traiciones inesperadas y momentos de desesperación. Durante las semanas siguientes, mis días se convirtieron en un torbellino de reuniones, llamadas frenéticas y estrategias para evitar que la empresa que papá y yo habíamos construido terminara en manos de una corporación extranjera. Convencer a Diego y a Patricia de colaborar había sido el primer paso, pero trabajar juntos era un desafío completamente diferente. Las tensiones entre nosotros no desaparecieron de la noche a la mañana, y hubo momentos en los que parecía que íbamos a derrumbarnos antes de siquiera empezar. Una tarde, mientras revisábamos documentos financieros antiguos en casa, Patricia encontró algo que ninguno de nosotros había visto antes, un archivo con notas escritas a mano por papá. Era una especie de diario, lleno de ideas, consejos y reflexiones sobre cómo había imaginado que sería el futuro de la empresa. En una de las páginas, había una frase que nos dejó en silencio: la verdadera fortaleza de esta familia está en lo que construimos juntos, no en lo que poseemos. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Durante años, había estado tan obsesionado con mantener el legado material de papá que había descuidado su verdadero legado, nuestra familia. Pero a pesar del impacto que tuvo en mí, las cosas no se volvieron más fáciles. Esa misma noche, Patricia y Diego tuvieron una fuerte discusión sobre el rol que cada uno debería tener en el proyecto. Tú siempre has sido el favorito, Diego, gritó Patricia, con lágrimas en los ojos. A ti te dejaron la empresa cuando papá murió, mientras que a mí me dejaron un vacío y expectativas imposibles de cumplir. ¿Por qué ahora tendría que confiar en que no vas a hacer lo mismo? Diego, visiblemente afectado, respondió con una sinceridad que rara vez mostraba: no sé cómo arreglar lo que hice, Patricia. Me equivoqué y me duele haber destruido lo que papá nos dejó. Pero ahora estoy aquí, tratando de enmendarlo. No sé si es suficiente, pero es todo lo que tengo. La conversación terminó en un silencio incómodo, pero algo cambió después de eso. Patricia, aunque aún desconfiada, comenzó a involucrarse más en el proyecto. Demostró ser increíblemente talentosa en el manejo de redes sociales y relaciones públicas, un área en la que Diego y yo éramos completamente inexpertos. Por su parte, Diego usó sus contactos en el mundo empresarial para atraer posibles inversores interesados en salvar la empresa. Justo cuando parecía que estábamos ganando terreno, llegó otro golpe inesperado. Recibí una carta legal de la corporación extranjera que estaba en proceso de comprar la empresa. No solo planeaban adquirirla, sino que también habían encontrado una manera de anular mi derecho a reclamar cualquier parte de ella. Me habían dejado fuera de mi propia creación. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo por lo que habíamos trabajado parecía desmoronarse de nuevo. Pero en lugar de rendirme, decidí tomar un riesgo enorme. Reuní a Diego y a Patricia y les propuse algo descabellado. En lugar de intentar detener la venta, crearíamos una nueva empresa desde cero, utilizando las ideas y valores que papá había dejado en su diario. Al principio, ambos me miraron como si estuviera loco. ¿Estás diciendo que abandonemos la empresa de papá?, preguntó Diego, incrédulo. No estoy diciendo que la abandonemos. Estoy diciendo que la reimaginemos. Papá siempre creyó en adaptarse, en cambiar con los tiempos. Si seguimos aferrándonos al pasado, nunca avanzaremos. Finalmente, aceptaron. Empezamos a trabajar día y noche, utilizando los pocos recursos que teníamos para desarrollar un nuevo modelo de negocio. Patricia usó sus contactos para lanzar una campaña en redes sociales que capturó la atención de la comunidad local, mientras que Diego y yo buscamos inversores pequeños pero comprometidos. Sin embargo, la tensión no desapareció. Un día, mientras discutíamos un contrato, Patricia reveló algo que me dejó helado. Hay algo que no les he dicho. Parte de los contactos que estoy usando son personas que trabajaron para la corporación que está comprando la empresa. Estoy usando información que podría considerarse confidencial. Diego explotó. Eso es ilegal, Patricia. ¿Qué pasa si nos demandan? Podríamos perderlo todo. Pero yo lo vi de otra manera. Ella está haciendo lo que cree necesario para protegernos. No estoy diciendo que esté bien, pero no podemos detenernos ahora. Si esta información nos ayuda a mantenernos a flote, entonces debemos usarla con cuidado. El riesgo que tomamos al utilizar la información confidencial resultó ser más grande de lo que imaginábamos. La corporación, al enterarse de que estábamos jugando sucio, no tardó en enviar abogados a nuestra puerta,
amenazándonos con demandas millonarias. Un par de días después, las noticias se llenaron de titulares sobre la batalla legal que habíamos desatado. La presión sobre nosotros era tan grande que los días se volvían interminables. Había noches en las que no sabía si me estaba quedando sin energía o si mi corazón simplemente no podía más. Pero cada vez que sentía que todo iba a colapsar, me acordaba de algo que papá siempre decía: no importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas. En ese momento, supe que no podía rendirme, ni siquiera ante los desafíos legales, ni siquiera cuando la vida parecía querer aplastarme. No podía dejar que sus sacrificios, sus sueños, su legado, se desmoronaran por culpa de una decisión equivocada que había tomado por miedo. Finalmente, después de meses de lucha, recibimos una noticia inesperada. La corporación, después de ver nuestra determinación y cómo habíamos logrado reunir a tantos inversores y aliados locales, se dio por vencida. Su estrategia de intimidación no había funcionado, y decidieron abandonar la compra de la empresa. En lugar de continuar con su demanda, ofrecieron una colaboración para asegurar que la transición fuera lo más amistosa posible. Era una victoria, pero no cualquier victoria, era nuestra victoria. Pero lo más impactante de todo no fue el hecho de que ganamos, fue lo que vino después. Patricia, Diego y yo, a pesar de todos los conflictos y desacuerdos, nos miramos a los ojos y entendimos que, al final del día, lo que realmente importaba no era la empresa ni el dinero. Lo que realmente importaba era que estábamos juntos como familia. Habíamos luchado, caído, levantado, y finalmente comenzamos a entender la verdadera lección que papá había intentado enseñarnos: el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en las personas que te rodean y en lo que haces para protegerlas. A partir de ese momento, la nueva empresa que creamos no fue solo un negocio, fue un símbolo de lo que podíamos lograr cuando nos uníamos. Empezamos a recibir ofertas de empresas más grandes, pero ya no estábamos interesados en vender. Habíamos encontrado algo mucho más valioso: la verdadera fortaleza estaba en nosotros como familia, no en la riqueza material. El día que celebramos el éxito de nuestra nueva empresa, miré a Diego, a Patricia y a mi madre. Estaba en una cena con ellos, recordando todo lo que habíamos pasado, cuando me di cuenta de algo que nunca había visto antes. Esa lucha, ese dolor, esas lágrimas, nos habían unido de una forma que ninguna otra experiencia podría haberlo hecho. No solo habíamos recuperado lo que habíamos perdido, sino que habíamos encontrado algo mucho más valioso. Así que, aunque todo parecía haberse desmoronado en el pasado, entendí que esa batalla fue la que nos había fortalecido. Habíamos perdido mucho, pero al final, habíamos ganado lo más importante: la unidad, el amor y el respeto mutuo. Y por fin, pude ver con claridad que la vida, a pesar de todo lo que nos quita, también nos da la oportunidad de reconstruir lo que realmente importa.